Ecuador tendrá que ir a segunda vuelta para definir quién ocupará la presidencia en el próximo gobierno. Pero aunque no hubo un ganador en los comicios del 9 de febrero, la izquierda, heredera de Rafael Correa, lo sintió como una victoria. Luisa González, del partido correísta Revolución Ciudadana, obtuvo un empate técnico frente al actual presidente Daniel Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional, o ADN por sus siglas. Esto a pesar de que la campaña de Noboa se había concentrado en ganar en la primera vuelta. Pero la popularidad del mandatario ha disminuido desde hace unos meses ante las crisis de energía y de violencia que enfrenta el país, además de su enfrentamiento con la vicepresidenta Verónica Abad, que ha hecho que sus opositores lo tilden de tener tintes autoritarios. Maxime Pluvinet nos cuenta más de lo que pasó en las elecciones presidenciales ecuatorianas. Habrá segunda vuelta en Ecuador, en una carrera más reñida que esperada. El presidente empresario Daniel Noboa y la abogada Luisa González están separados por menos de un punto porcentual al final de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador el domingo. Luisa González, de 47 años, sorprendió al quedarse a un paso de Noboa. El presidente Noboa, el candidato presidente, ganaba con más de 50 puntos. Nosotros sabíamos que eso era una mentira más del candidato Noboa y por eso decidimos esperar a que nuestros sistemas de control vayan ingresando las actas y que el CNE vaya sacando la información oficial. A sus 37 años, hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, Daniel Noboa es uno de los jefes de Estado más jóvenes del mundo. Su estado de excepción y su política de mano dura contra las pandillas lo han llevado a ser comparado con su homólogo salvadoreño Nayib Bukele. Pero los resultados le ponen un desafío para ser reelegido. Después de una noche de silencio, el presidente Noboa clamó ser el primero en términos de votos. Ayer logramos lo que no se veía en años. Ganamos la primera vuelta contra todos los partidos del viejo Ecuador. Ganamos y dimos el paso más importante de todos, consolidar una asamblea distinta, convirtiéndonos en la primera fuerza. Noboa y González se enfrentarán en una segunda vuelta programada por el Consejo Nacional Electoral para el próximo 13 de abril. La pregunta que se abre entonces es ¿qué necesita cada uno de los candidatos para ganar la presidencia de Ecuador? ¿Puede Daniel Noboa repuntar en su respaldo popular en tan solo 2 meses? ¿Y le conviene o no a Luisa González alejarse del expresidente Rafael Correa? Lo discutimos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y los acompañaré en este programa junto a nuestros 2 invitados del día, quienes se conectan desde Quito. El primero de ellos es Rommel Jurado, analista político y docente universitario. Y el segundo es Ismael Quintana, abogado y docente de Derecho Constitucional. A ustedes, nuestros invitados, y a nuestra audiencia, los invito a que nos sigan en las redes sociales, donde estamos como @France24_ES. Y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Y también un saludo muy especial a quienes a esta hora están escuchando el debate a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Rommel Jurado, comencemos con usted. Bienvenido a este programa. ¿Cuál es la visión que usted tiene de los resultados de la primera vuelta en Ecuador? Mire, hacer varias puntualizaciones de contexto. La primera, claramente los resultados electorales nos hablan de un país supremamente polarizado. Hay 2 grandes facciones, pues habían 16 candidatos, pero casi el 90% de los votos se lo han llevado 2, a mitades, entre 43 y 44 cada uno de ellos. Esto muestra una enorme polarización. Por otro lado, otra constatación es que hay un actor de izquierda, que es el movimiento indígena, que ha conseguido una votación relativamente pequeña, pero significativa. Y esa votación, que es la del señor Leonidas Issa, podría ser muy relevante para la segunda vuelta por su cercanía ideológica al movimiento de la Revolución Ciudadana. Con un porcentaje menor está la candidata González, que es de extrema derecha, que ha promovido incluso, digamos, ha hecho propuestas fuera del orden constitucional que tenemos ahora mismo, y pues, cosas como pena de muerte, como castigos de cadena perpetua y cosas por el estilo han sido parte de sus propuestas, ¿no? Es una situación compleja para el presidente Noboa por muchas razones.
Primero, porque tiene al menos 7 problemas jurídicos de gran envergadura que tienen connotación política y si es el caso, más adelante los podemos anunciar, relacionados con la vicepresidenta, relacionados con las violaciones de derechos humanos, relacionados con las violaciones a las leyes electorales, relacionados con su autoritarismo y con el rol de las Fuerzas Armadas que actualmente está jugando en el país. Es una situación compleja para el país. Va a ser una campaña muy fuerte, pero de inicio la candidata de la Revolución Ciudadana ha hecho planteamientos claros, ha saludado a su militancia, ha capitalizado esta votación como un triunfo y por otro lado el señor Noboa, el candidato presidente Noboa, pues literalmente dejó plantados a las personas que son sus seguidores, no se presentó, no habló, no ha dado la cara. Él tiene por estilo no referirse a las cosas que le molestan y pues al parecer los resultados electorales fueron decepcionantes para él. No sabemos si es que él fue uno de los engañados, por llamarlo así, o él sabía de antemano que estos resultados eran posibles, pero hubo un exit poll que efectivamente le atribuía una victoria en primera vuelta con más del 50% de la votación y esto finalmente no pasó. Rommel, lo voy a interrumpir aquí para poder continuar con la conversación con Ismael Quintana, a quien también le doy la bienvenida. Rommel, usted hacía referencia al hecho de que el presidente Noboa no habló públicamente después de los resultados, a pesar de que se esperaba su aparición en su sede de campaña. Hasta ahora se ha conocido una carta que el mandatario publicó a través de la red social X. Ismael Quintana, bienvenido a este espacio. Quiero preguntarle sobre su postura. ¿Está eludiendo el presidente Noboa reconocer ante la ciudadanía lo que su campaña, que no lograron lo que su campaña había dicho de ganar en primera vuelta? Bueno, María Clara, gracias por la invitación. Un saludo también para Rommel, para la audiencia de France 24. Yo creo que ahí hubo un error, si es que hay que empezar analizando las cuestiones. Primero, por parte de la Revolución Ciudadana. A mí me parece que el error de la Revolución Ciudadana es anunciar una victoria cuando pasan en segundo lugar en esta elección por primera vez desde el año 2009, al menos en que el correísmo empieza a tomar fuerza en los procesos electorales. Es la primera vez que quedan relegados en un segundo lugar. Evidentemente usted tiene de por medio las elecciones de Correa, donde los resultados electorales fueron victorias en primera vuelta, pero luego de la salida de Correa del poder y las candidaturas que han venido nuevas o luego o que han representado a lo que en su momento fue Alianza País, hoy Ciudadana, todas pasan por un filtro de balotaje y todas pasan, salvo el caso de Lenín Moreno en el año 2017 versus Guillermo Lasso. Las demás, Andrés Arauz en el 2021 y luego la propia Luisa González en el 2023. Ismael, lo voy a interrumpir, discúlpame, lo voy a interrumpir porque estamos teniendo ganan problemas. La primera vuelta con un margen de 10% de votos válidos. Discúlpame, lo interrumpo porque tuvimos problemas técnicos con su conexión. Ahora sí puede retomar la respuesta. Le decía entonces que a mí me parece desacertado, María Clara, hablar propiamente de un triunfo, como quiere hacer ver la Revolución Ciudadana, cuando han pasado el segundo lugar en la votación para binomio presidencial. Hay por supuesto, con un estrecho margen, al menos hasta aquí, me parece que el resultado no va a variar mucho, pero finalmente es un segundo lugar. Es decir, el presidente Noboa pasa en primer lugar, gana, no en primera vuelta, pero gana la primera vuelta electoral. Y ese es un resultado que además se está empezando a reflejar en lo que hasta aquí va del conteo de las actas para la asignación de escaños en la Asamblea Nacional, donde claramente también vemos una intención de voto mayoritaria, más fuerte a favor de la corriente o del partido político del oficialismo versus la Revolución Ciudadana, que también perdería fuerza, aunque seguiría siendo la segunda fuerza política hasta aquí, insisto, porque no hay resultados oficiales en la legislatura. Y me parece que será interesante de aquí de cara a la segunda vuelta electoral, más allá de lo que decía Rommel, del papel que va a jugar Leonidas Issa, que ocupa el tercer puesto, y el voto de los movimientos sociales y agrupaciones indígenas que parecerían
tener mayor afinidad con la Revolución Ciudadana, aunque tampoco tuvieron en la primera vuelta la capacidad de construir lo que anunciaban las izquierdas acá en el país, que era una gran coalición para presentar un solo candidato. Ya hubo intentos de diálogo y esos intentos de diálogo fracasaron entre los líderes de la izquierda, entre ellos Rafael Correa y Leonidas Issa, que no han logrado empatar esas alianzas. Entonces yo no sé si propiamente, y lo ha dicho el propio Issa, los votos de Issa y de Pachacuti van a ser esencialmente endosables a la Revolución Ciudadana en la segunda vuelta. A mí me parece que más bien, yo creo que candidatos como el presidente Noboa, lejos de buscar ese nicho de votación o de concentrarse solamente en capturar la votación de Issa o de Andrea González o de los otros 12 candidatos que no llegan ni al 1% de votos válidos, me parece que hay que regresar a ver y tratar de convencer a un electorado que ha votado nulo y que supera incluso a la votación de Issa y de González juntos, que es un electorado que llega alrededor del 8% y que me parece pudiese catapultar una posible victoria de Daniel Noboa en la segunda vuelta electoral. Aquí quiero enfatizar en algo que usted menciona, Ismael, y es que en efecto con lo escrutado hasta ahora por el Consejo Nacional Electoral, que ronda cerca del 98% de las actas de votación, tanto en presidencia como en asamblea, el movimiento ADN está tomando la delantera. Si bien la distancia entre Luisa González y Daniel Noboa es menos del 1%, aún así Daniel Noboa tiene una leve ventaja con el 44,2% de los votos respecto al 43,8% de Luisa González. Y para Asamblea, ADN tiene una ventaja a su favor un poco más amplia, con el 43,5% de los votos para el cuerpo legislativo ecuatoriano respecto al 41,1% de Revolución Ciudadana. Rommel, si es así, si ADN en efecto está tomando la delantera y le está ganando a Revolución Ciudadana, ¿por qué entonces desde este partido hablan de una victoria? Miren, esta supuesta victoria, que realmente es un empate técnico, esta supuesta victoria ha tenido unos altísimos costes para la democracia. El presidente candidato Daniel Noboa ha tenido una conducta reiteradamente autoritaria y violatoria del orden constitucional, a tal punto que varios analistas académicos y los propios candidatos lo han llamado dictador o han considerado que estamos en un estado de facto. Esto porque el presidente de la República ha actuado en su condición de presidente y de candidato simultáneamente, usando los recursos públicos del Estado. Ustedes ven en las imágenes, rodeado de militares, rodeado de seguridad, rodeado de funcionarios públicos. Además, se ha establecido una investigación por parte de la Contraloría General del Estado por varios actos que podrían incluir la realización de un acto de presentación de campaña en el propio Palacio Presidencial, la contratación de 80,000 jóvenes para realizar supuestamente tareas de apoyo social, pero que no han sido vinculados con las reglas que establece el servicio público ni afiliados a la Seguridad Social, y además solo les contratan por el tiempo que dura la campaña, esto es 3 meses. Asimismo, se ha cuestionado la entrega de dádivas, tanto desde las empresas del candidato presidente y su familia, cuanto desde el propio Estado. Hay unas entregas de unas cocinas de inducción. El hecho de que la vicepresidenta de la República electa no haya sustituido al presidente de la República cuando éste se ha ausentado para hacer campaña y se haya nombrado por decreto presidencial a una vicepresidenta ad hoc, esto ha sido altamente cuestionado a tal punto que la Corte Constitucional ha declarado los decretos 505 y 500 como inconstitucionales. Por otra parte, vivimos una secuela de graves violaciones de derechos humanos en el Ecuador durante el gobierno del presidente Noboa, que tienen su origen en la declaratoria que él hizo de conflicto armado interno, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura. El caso más grave se presentó en diciembre con 4 niños de entre 11 y 15 años que fueron detenidos por una patrulla militar. Ya está claro que la detención forzada fue a manos de esta patrulla militar, y está todavía por establecer si la tortura que sufrieron estos niños, si la muerte que sufrieron y el incineramiento, los quemaron, fueron también hechos realizados a manos de miembros de la fuerza pública. La crisis energética recientemente pasada, todos estos son factores que nos dicen
pues el costo de esta campaña, de la forma en que ha llegado a pesar de todas estas infracciones, de todas estas violaciones, de la millonaria inversión en campaña, del uso de los recursos públicos, posiblemente no se puede sostener con la misma intensidad en segunda vuelta. Rommel, discúlpeme, lo interrumpo porque usted me habla de las críticas hacia el presidente Noboa, pero no ha respondido mi pregunta. Si Revolución Ciudadana está perdiendo hasta ahora, o por lo menos no ganó esa primera vuelta, ¿por qué hablan de victoria? Mire, por todas estas razones, si usted corre una carrera descalza y con una pierna atada atrás y aún así llega a media décima, a la mitad de punto de su contendor, que ha jugado con cancha a su favor, que ha tenido recursos públicos, que ha violado la ley para favorecerse a sí mismo, eso es una victoria. Es como David luchando contra Goliat, por eso se celebra tanto. Y quiero ahora preguntarle a Ismael sobre uno de los puntos que mencionaba Rommel, y es esta figura de presidente y candidato. Daniel Noboa no renunció a la presidencia y optó por seguir haciendo campaña en medio de ejercer el Ejecutivo en Ecuador. Para ello emitió no menos de tres decretos, en los que se ausentaba temporalmente de su cargo para ir a hacer campaña y dejaba la presidencia ecuatoriana en manos de una vicepresidenta nombrada ad hoc, como bien lo menciona Rommel, y no de Verónica Abad, la vicepresidenta. Ismael, muy concretamente, ¿cómo explicar que las autoridades electorales ecuatorianas hayan inhabilitado a otro candidato, a Jan Topic, en noviembre del 2024, diciendo que algunas de sus empresas tenían contratos con el Estado y que por ello no podía ser candidato, pero aún así sí se le permite al presidente ser candidato? A ver, María Clara, yo creo que ahí usted topa tres temas esenciales que a mi juicio deben ser aclarados. El primero, la figura del presidente candidato. La respuesta está en una sentencia de la Corte Constitucional del año 2010, una sentencia dictada en la época del gobierno de Correa, con una Corte Constitucional nombrada a la sazón del expresidente Correa, que determinó claramente que el presidente, vicepresidente y asambleístas que son electos tras procesos de muerte cruzada, como ocurrió con el caso de Daniel Noboa, y que luego deciden inscribir o postular su candidatura para el siguiente proceso electoral para un periodo completo, no están constitucionalmente yendo a la reelección. Y la norma electoral ecuatoriana establece que la licencia sin sueldo, que además es una norma reintroducida en 2020, y eliminada en la Constitución correísta del año 2008, por si acaso, exige la licencia sin sueldo solamente para los casos de reelección inmediata y al mismo cargo. Evidentemente, si hay una sentencia interpretativa de la Corte que me dice que en este caso no hay reelección, la norma, yo al menos sostuve esa postura y me mantengo en eso. Creo que jurídicamente Noboa no estaba obligado a acogerse a una licencia sin sueldo para hacer campaña electoral, mucho menos renunciar. Ojo, hay que aclarar eso. La renuncia solamente debe producirse si es que usted ocupa un cargo, una dignidad de elección popular e inscribe su candidatura para una distinta. Lo que pasó, por ejemplo, con Henry Kronfle. Era presidente de la Asamblea Nacional, por lo tanto legislador. Al momento de inscribir su candidatura para la presidencia de la República, eso sí, establece la Constitución la obligación de la renuncia y lo desarrolla de esa manera también la Ley Orgánica Electoral. Primera aclaración. Segunda aclaración. La señora Abad no es quien le debe suceder en la vicepresidencia, en la presidencia de la República al presidente. Y no lo digo yo, es un asunto que finalmente no termina siendo zanjado, o es una duda que no termina siendo zanjada por parte de la Corte Constitucional. Bien decía Rommel que efectivamente hay una sentencia de hace unos días a través de la cual la Corte declara inconstitucionales los decretos 500 y 505, a través de los cuales el presidente se ausenta temporalmente del cargo para hacer campaña electoral y le encarga la presidencia de la República a la secretaria de la Administración, Cynthia Gelibert. ¿Por qué razón la Corte declara, María Clara, inconstitucionales estos decretos? Básicamente porque la Corte le dice al jefe del Estado que ante la ausencia temporal de él, la sucesión presidencial opera automáticamente y que no se requiere de la emisión de un decreto ejecutivo que materialice o que cristalice esa sucesión presidencial. Y lo que la Corte dice es algo mínimo y obvio, y es que ante esa ausencia temporal lo debe reemplazar quien ejerce la vicepresidencia de la República, sí, o las funciones de vicepresidente. Y al día de hoy, al amparo del decreto 494, quien ejerce las funciones vicepresidenciales es la señora Cynthia Gelibert, dado que
la Corte Constitucional no ha declarado inconstitucional el decreto 494. De tal manera que bajo esas condiciones, a mí me parece que esta situación no afectó en mayor medida la discusión o incidió en el resultado electoral, y de alguna manera la Corte, lejos de asestarle un golpe al presidente de la República a través de este fallo tan ambiguo, tan oscuro, termina, como solemos decir, hablando en lenguaje futbolístico y coloquialmente, haciéndole un pase-gol al presidente, porque de aquí de cara a la campaña de segunda vuelta electoral, el presidente lo que tendrá que hacer es sencillamente ausentarse sin necesidad de decreto, sin necesidad de encargar la presidencia, para hacer campaña electoral, sin necesidad además de acogerse a una licencia, porque la Corte tampoco le ha dicho al presidente que requiere acogerse a una licencia. De hecho, la Corte se estima incompetente para resolver este predicamento, y en esas condiciones me parece que la segunda vuelta electoral no va a tener mayor predicamento en ese sentido. Ismael, quiero una respuesta concreta de su parte frente a lo que plantea Rommel, que las posturas de Daniel Noboa lo hacen parecer más un dictador y violar la Constitución. ¿Qué responde usted? Bueno, yo le insisto, se le ha criticado al presidente no haberse acogido una licencia sin sueldo. He tratado de explicar por qué jurídicamente y de modo breve, al menos desde mi punto de vista, el presidente no tenía la obligación de acogerse una licencia. Le he tratado de explicar también por qué es que la Corte Constitucional no termina diciendo lo que el correísmo, que auspicia y apoya frontalmente hoy a la señora Verónica Abad, dice lo que ellos quieren que diga. La Corte Constitucional no dice en ninguna parte de su sentencia que el presidente ha violado la Constitución por no dejarle la presidencia de la República a la señora Abad. No lo dice. Y de hecho, se ha presentado una acción de protección por parte de la señora Abad acá en Ecuador, que es un mecanismo de protección de defensa de derechos, y le ha sido negada. Es una acción de protección que se plantea contra este decreto 494. Y hay algo que Rommel no trae a colación en esta discusión, y es que el presidente le ha encargado funciones a la vicepresidenta Abad, la ha nombrado consejera económica de la Embajada de Ecuador en Turquía, y la señora Abad tenía que haberse presentado en la Embajada de Ecuador en Turquía desde el 27 de diciembre del 2024 y no lo ha hecho. Es decir, incluso a mi juicio, al menos al día de hoy, Verónica Abad ha incurrido en actos de abandono del cargo. Entonces, hablar de dictadura en esas condiciones, hablar que se ha violado la Constitución, cuando el árbitro de la constitucionalidad del país, que se llama Corte Constitucional, no ha dicho lo que muchos esperaban que diga, bueno, es difícil catalogar a esto como una dictadura. Y luego, punto aparte, merecerá el análisis en el Tribunal Contencioso Electoral respecto del posible cometimiento de infracciones electorales. Cierto es. Ismael, lo interrumpo aquí. En efecto, el debate esta vez no es sobre Verónica Abad. Al respecto, para nuestra audiencia, los invito a que miren en el archivo tanto de nuestro canal en YouTube como de su podcast, de la plataforma de podcast que utilicen, para encontrar el debate de France 24 sobre el punto de Verónica Abad que hicimos hace un par de meses. Rommel, pero le paso una de las preguntas que plantea Ismael. ¿Por qué llamar dictador a Rafael Noboa si el Tribunal Constitucional nunca ha determinado que Daniel Noboa, porque el Tribunal Constitucional nunca ha determinado que Daniel Noboa no pueda tener o no tiene la obligación de pedir una licencia para hacer campaña? Mira, nada más republicano que Francia. Y es de sentido común, no hay que hacer demasiada pirotecnia jurídica. El vicepresidente electo ha sido electo por el pueblo y tiene la misión de reemplazar al presidente cuando éste se ausenta. El presidente no puede, por su voluntad, nombrar a un vicepresidente por decreto y encargarle la presidencia a conveniencia. Esta transgresión del Estado de Derecho es una muestra de sentido común. No hace falta demasiada retórica jurídica para entenderlo. Alguien que viola la ley, alguien que usa los recursos del Estado para hacer campaña, claramente pone en condición de desigualdad a cualquier competidor. Solo el hecho de que se hayan gastado 96 millones de dólares en contratar 80,000 jóvenes supuestamente para apoyo social, pero que no se les haya vinculado de la forma en que uno debe vincularse al servicio público y que no se les haya afiliado a la seguridad social, nos hace preguntar ¿por qué hace esto el presidente Noboa? Y además, ¿por qué lo hace incumpliendo la ley y lo hace solo en tiempo de campaña? Lo que dura la campaña es lo que les ha contratado.
el uso de los recursos públicos, de la fuerza pública, el apoyo que la fuerza pública le dio expresamente la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas respecto del tema de la vicepresidenta, diciendo que preferían acatar el decreto del presidente a las disposiciones constitucionales, es una clara muestra de que vivimos, si no en dictadura, en algo muy, muy parecido. Y quiero preguntarle ahora a Ismael, usted planteaba un camino donde Daniel Noboa fácilmente podría ganar esta segunda vuelta, sin embargo, las estadísticas han mostrado lo contrario, pues aunque era el gran favorito, la distancia respecto a Luisa González fue mínima, fue de un empate técnico. Quiero preguntarle entonces cuáles son las causas de esto según su punto de vista. ¿Es la violencia que atraviesa Ecuador, la crisis energética, el hecho de haber aumentado el IVA del 12 al 15%? ¿O qué hizo que Daniel Noboa perdiera tanto respaldo popular? No, yo no creo que sea eso, porque lamentablemente el ecuatoriano es una persona de memoria muy corta. Al día de hoy acá ya no se habla de los apagones, ya no se habla de los 4 menores de edad, de las Malvinas, entre otros temas que mucha gente sacó a colación antes de la campaña electoral y que muchos analistas decían esto le va a afectar al presidente Noboa, e incluso muchos llegaron a señalar que probablemente podía quedar por fuera en algún punto de una hipotética, hoy ya muy real, segunda vuelta electoral. Me parece a mí que el error que comete el presidente de la República y el equipo que le está acompañando a él es el exceso de confianza. Y además de comprarse ellos mismos una narrativa de la victoria en una sola vuelta cuando eso no era necesario. Es decir, cuando la mayoría de encuestadoras, mientras nuestra legislación así lo permitía, determinaban claramente que la diferencia entre una u otra alternativa política no era muy alta, y el gobierno se dedicó a vender la última semana o semana y media de campaña electoral la idea de una victoria en primera vuelta, apelando al voto útil y a todas estas situaciones. Entonces, claro, me parece que ayer además se compra esta idea del exit poll que sale apenas se cierra la jornada electoral acá a las 5 de la tarde, y sale un exit poll donde le daba una virtual pero falsa victoria en primera vuelta, y entonces viene toda esta desazón. Pero sin lugar a dudas, creo que aquí hay un claro ganador de la primera vuelta, o al menos, salvo que yo no tenga buena lectura de números, pero los números, los datos oficiales arrojan que hay un ganador, que ese ganador es Noboa y no es Luisa González de la primera vuelta, no en primera vuelta, claro está, y que además tiene un sólido bloque parlamentario que incluso podría, con el pasar de las horas, acercarse mucho a lo que hoy se requeriría para constituir al menos una mayoría absoluta de votos. Entonces creo que el error de Noboa fue el exceso de confianza, el creer que gozar de esta sui generis figura del presidente candidato era suficiente para ganar la elección. Y luego, factor número 2, como le digo a María Clara, comprarse ellos mismos y venderse ellos mismos la falsa idea y expectativa de ganar en una sola vuelta, cuando creo que ninguna de las dos tendencias tiene la posibilidad de hacerlo, porque hay que decir que también el correísmo en algún momento trató de posicionar la narrativa de ganar en una sola vuelta, más allá de que hoy la candidata González diga que eso no ocurrió. Y solamente de forma breve, sí quisiera puntualizar una cuestión. Constitucionalmente en Ecuador sí es posible encargar la vicepresidencia de la República a un miembro del gabinete presidencial. Me extraña que Rommel no lo mencione, pero el artículo 150 de la Constitución es absolutamente claro, y es más, la Corte lo ha ratificado. Sí. De hecho, la Corte, vuelvo a insistir, no ha declarado inconstitucional, por si acaso, el decreto 494. Entonces, insisto, hablar de dictadura en esas condiciones, hablar de autoritarismo, me parece harto forzado. Usted dice entonces que no fueron los apagones de más de 14 horas ante la crisis energética que enfrenta Ecuador, ni la situación de violencia dentro de la cual está el caso de los 4 menores de edad que ambos han mencionado y que ocurrió en diciembre, el asesinato y la desaparición de estos jóvenes presuntamente a manos de militares, un caso que se sigue investigando. Usted dice que no es esto lo que afecta el resultado de Noboa, sino el exceso de confianza de su propia campaña. Rommel, ¿usted está de acuerdo? Mire, totalmente en desacuerdo. Yo creo que Ismael ha sido claro en señalar que ellos mismos se vendieron una mentira, se compraron una mentira, y era la mentira de que ganaban en primera vuelta, con más del 50% de los votos. Hay una decepción por haberse comprado y vendido esa mentira,
Pero yo creo que las razones que hacen que, aún jugando con todas las ventajas que he explicado, la enorme billetera del candidato presidente que es hijo del hombre más rico del Ecuador, aún con el apoyo de las Fuerzas Armadas, aún con el apoyo de la policía, aún con el apoyo del Consejo Nacional Electoral, aún con el apoyo del Tribunal Contencioso Electoral, aún con todos estos apoyos e infringiendo la ley, aún así no ha logrado ganar en primera vuelta como era su propia promesa, la que se vendieron o se compraron, como ha dicho Ismael. En todo caso, la sensación que tenemos en América Latina, en la región, por lo que he podido conversar con otros medios de comunicación, es que efectivamente el presidente Noboa tiene un altísimo grado de autoritarismo que ha quebrado constantemente el Estado de Derecho y que se niega a someterse al Estado de Derecho. Lo que pensamos hacia la segunda vuelta es que esto no es sostenible. Las propias instituciones que de alguna manera le han aupado durante la primera vuelta por razones de legitimidad no pueden seguirlo haciendo en la segunda vuelta. Yo me pregunto, por ejemplo, después de que la Corte Constitucional ha declarado inconstitucional, como lo ha dicho el propio Ismael, que pues se haya ausentado por causa de fuerza mayor y haya encargado la presidencia a una vicepresidenta nombrada por decreto, eso en las Fuerzas Armadas también deja una sensación de vacío, de que me han quitado el piso. Esto que me decían no era tal como me habían dicho, y estas cosas se están reflexionando. Además hay un desgaste fortísimo de las Fuerzas Armadas porque se han convertido en guías penitenciarios, en policía aduanera, en custodios de la infraestructura estratégica del país. En fin, están saturados y se preguntan los altos mandos por qué siguen apoyando a un presidente que nos obliga a hacer este trabajo, además a descontento de una buena parte de la ciudadanía y de los propios militares, claro está. Rommel, usted enfatiza en un desgaste del gobierno y en un desgaste de la figura de Noboa, pero si es así, ¿por qué entonces su movimiento ADN gana en la Asamblea y tendrá la mayoría de los escaños? La pregunta era para mí, ¿me la puede repetir, por favor? Sí, Rommel, si el partido de gobierno está tan desgastado, entonces ¿por qué el partido de gobierno es el que saca las mayorías en la Asamblea Legislativa? Mire, voy a decirlo nuevamente. Si dos personas se enfrentan en un pugilato, pero a la una le amarran una pierna y un brazo y no le dan protector, y al otro le dan, además de toda la libertad de golpear, un escudo y una espada para pues ganarle al otro, este es el resultado de una desigualdad que ellos creían que era tan definitiva que iban a ganar en primera vuelta. Lo que ha hecho la Revolución Ciudadana es capitalizar esto que se anunciaba como una derrota en una victoria, en un empate técnico que permite una disputa en la segunda vuelta, cambiando ya las condiciones de la elección. Ahora, como en primera vuelta es que se decide pues la participación de los asambleístas, si hay alguna diferencia entre el número de asambleístas, el uno tendrá 65 y el otro será 67. A mí eso me sigue pareciendo un empate, aunque cualquier otra persona pueda plantearlo como una victoria rotunda. Era mucho menos de lo que esperaban, lo que han logrado alcanzar, mucho menos. Y ahora está en serio riesgo el presidente Noboa, con todas estas ventajas ilegítimas, de ganar la presidencia. Él tiene en riesgo esa posibilidad. Ahora realmente la puede perder. Y ahora volvamos sobre la figura que ustedes ya mencionaban de Leonidas Issa, el candidato del movimiento indígena Pachacutic. Como ustedes bien lo expresaron, eran más de 16 candidatos en esta primera vuelta presidencial ecuatoriana y la gran mayoría de los votos se dividieron entre Luisa González y Daniel Noboa. Sin embargo, cerca del 5%, lo obtuvo Leonidas Issa. Ismael, ¿qué pueden hacer los candidatos para intentar atrapar esos votos, sobre todo porque Issa ya ha planteado que no dirán abiertamente a quién apoyar, sino que esperan negociar con cada uno de los movimientos y quizás el movimiento indígena tienda a respaldar más a González? Bueno, eso está por verse, porque en varias elecciones hemos hablado acá en Ecuador del famoso endoso de votos de cara a una segunda vuelta electoral y en muchas ocasiones eso no ha ocurrido. Primero porque, como el propio Leonidas Issa lo ha reconocido, él no es dueño de sus votantes, es decir, hubo gente que legítimamente le ha dado el voto al señor, saca poco más de 513,000 votos que le dan un 5% de votos válidos. Es decir, yo no sé si el señor pueda dirigirse a toda esa masa de votantes y él disponerles por quién deben votar, si por la señora González
o por el señor Noboa. Entonces, en eso la primera conclusión es, aquí en Ecuador y en cualquier lado del mundo, me parece a mí, los votos no son endosables. Luego, me parece sí que por cerca, si hablamos de ideologías, y en esto me parece que vamos a coincidir con Rommel, evidentemente, si es que acaso pudiésemos hablar de un traslado o endoso de votos, va a ser mucho más sencillo, o dicho de otro modo, menos complejo, que Luisa González trate de acercarse a la agenda que querrá proponer o imponer, de ser el caso, porque esa ha sido la política de Isa. Ismael, discúlpame, lo interrumpo porque lastimosamente nos quedamos sin tiempo y muy brevemente quiero escuchar también la postura de Rommel al respecto. ¿Se pueden endosar los votos de Isa al movimiento de Luisa González? Muy brevemente. Coincido con Ismael que no son endosables los votos, pero lo que hay que decir con claridad es que 8 de cada 10 votantes del movimiento indígena por ISA han señalado claramente, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, a las encuestas que se han hecho, que jamás votarían por Daniel Noboa. 8 de cada 10. Entonces no se endosan los votos son los que son. Y las encuestas lo que nos dicen es que 8 de cada 10 jamás votarían por Noboa, de los votantes que pues votaron en su momento por el señor Leonidas Issa. Y el próximo 13 de abril veremos entonces los resultados finales para determinar quién ocupará la presidencia de Ecuador. A nuestros invitados, muchas gracias por acompañarnos y también agradecimiento a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros.